para hacer de pronto unas aclaraciones iniciales sobre los trabajos y todo lo demás. En el plan de curso aparece una sección donde están cuáles son los trabajos, los informes de lectura. Hay una tarea de un video, el video lo tenemos en memoria y eso, pero no tenemos el link para poder enviarlo, por eso no lo hemos podido enviar todavía. Apenas que consigamos el link se los enviamos a todos, porque enviar el video como tal pesa mucho, porque es como hora y pico de clases. Pero en el plan de curso aparecen los trabajos de las lecturas que tienen que ir haciendo de cada libro. Eso sí está ahí, que serían los informes de lectura que deben ir presentando. Y el ensayo debe ser sobre alguno de los ciclos de los patriarcas, o sea, de alguno de los patriarcas. Ya ustedes conocen cuál es la modalidad del ensayo. ¿Qué deben revisar? Pues exponer la estructura, exponer pues la narración y los temas principales que identifica, que son característicos de cada uno de los patriarcas y los elementos teológicos que usted ve en el ciclo de ese patriarca. Yo les envié al grupo del WhatsApp, no sé si se reenvió a los correos, una clase de Abraham, la elección de Abraham. Exacto, ese sería un ejemplo de cómo hacer el abordaje del ciclo de los patriarcas. Usted puede escoger la temática que quiera. Por ejemplo, yo con Abraham escogí la elección de Dios, el tema de la elección, pero usted puede escoger la vida de oración de Abraham, la familia en el ciclo patriarcal, en fin, escoger algún tema que usted vea dentro de los ciclos, no necesariamente ese es un ejemplo. Mostrar una doctrina a través del ciclo de los patriarcas. Sería muy interesante que alguien hiciera un trabajo, por ejemplo, la justificación en el ciclo patriarcal de Abraham, haciendo el análisis, por ejemplo, de la doctrina de la justificación, cómo Pablo la explica en Romanos 4 desde el relato del ciclo de Abraham, por ejemplo. Ese podría ser un trabajo. Usted puede escoger algún tema que usted vea en el ciclo y hacer el trabajo sobre eso. Por ejemplo, la providencia en el ciclo de José, donde José habla, Dios me trajo aquí, ustedes pensaron hacer mal. Puede seleccionar uno de esos temas, la providencia de Dios en el ciclo de José, la oración en el ciclo de Abraham, en fin, alguno de los temas desde uno de los ciclos y exponerlo, como más o menos el modelo que ustedes ven. Como ya tienen por lo menos un aspecto del ciclo de Abraham, que es la elección de Abraham, no lo vamos a abordar, sino que queda como trabajo de lectura, para que ustedes lo puedan leer y mirar ese aspecto. Vamos a hacer unas generalidades sobre este ciclo, resaltando algunos otros aspectos del ciclo de Abraham. Vamos a leer Génesis. Habíamos dicho que el ciclo de Abraham comienza en el capítulo 12, versículo 1 y termina en el capítulo 25, versículo 18. Es un ciclo más o menos extenso. Vamos a leer el capítulo 11 desde el versículo 27 al versículo 32. Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32. Quiero que usted note algo. Dice, estas son las generaciones. Esta es una fórmula que, ¿se acuerdan? Las fórmulas Toledot, de las que hay 10, las generaciones, las Toledot. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Entonces,
Ese va a ser un dato importante en el ciclo de Abraham, por eso ya lo introdujo. Esa es una forma donde el autor adelanta lo que más adelante va a ser un nudo en la historia de Abraham. A Abraham se le promete una descendencia. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en el capítulo 12, pero ya en el ciclo anterior, que es el ciclo de Taré, ya se ha dicho que la esposa de Abraham era estéril. Entonces ya usted va introduciendo ciertos temas, como anticipos. Sarai era estéril y no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. La intención inicial era Canaán, llegan solo hasta Harán. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Entonces, si usted nota algo, el peregrinaje de Abraham ya había iniciado desde su padre, pero el versículo 31 simplemente dice, Taré tomó a Abraham su hijo, su nieto, esto, lo otro, y salieron para Canaán. Ahí no hay un relato de vocación, pero mientras tanto el ciclo de Abraham sí inicia con, y el Señor dijo a Abraham. Ahí hay una ruptura. Mientras la salida de Taré fue una iniciativa de Taré, sin duda uno sabe que está la providencia de Dios ahí. No hay una vocación, o sea, no hay una irrupción de Dios para lo que sucedió, pero en el relato de Abraham sí. El relato de Abraham sí comienza diciendo, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Entonces el Señor le dijo, vete, y Abraham sale tal como el Señor le había dicho. Inicia así el peregrinaje de Abraham. En los ciclos patriarcales van a ser importantes, a excepción del ciclo de José, dos aspectos: promesas y peregrinaciones o desplazamientos, lo que algunos autores le llaman itinerarios. O sea, si usted ve, los ciclos de los patriarcas tienen una importancia por la delimitación geográfica. Abraham sale de su tierra y los patriarcas siempre están moviéndose, siempre están de un lado para otro. Eso es un aspecto importante en el ciclo de los patriarcas. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. 75 años. También vamos ahora a ver con calma un aspecto, la importancia de la cronología en los relatos de los patriarcas. Dice, y tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba en la tierra, entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido, y de allí se trasladó hacia el oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Entonces vemos varios aspectos.
que son importantes a la hora de analizar los ciclos de los patriarcas. Uno es los itinerarios de desplazamiento. Otro aspecto son las promesas. Esta promesa se va a repetir en todos los patriarcas, la tierra y la descendencia. En la mayoría de los ciclos se van a ver esa parte. El ciclo de los patriarcas es la historia de una familia. Son 4 generaciones de una familia. La historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de José. En esencia, cada uno de estos ciclos es una historia familiar, pero detrás de la historia familiar está la historia de un pueblo. Esos 2 aspectos hay que tenerlos presentes. Es la historia de una familia, es la historia que da origen a un pueblo como tal. Giovanni, sí, una anotación, ahora que usted está bien diciendo que lo que pasa con cada miembro de la familia y cuando se está hablando de la promesa, en el capítulo 35 el Señor le da una orden a Jacob, ves a Betel. Es algo como muy similar a lo que le pasa a Abraham, sal de tu parentela. Y la promesa, y en efecto, Jacob obedece y sucede todo lo que relata el capítulo 35, abandonan ciertas costumbres que eran idolatría, le cambia el nombre por Israel, pero la promesa de Jacob solo aparece allá en el capítulo 46. Entonces era para hacer esa anotación, lo que usted te venía diciendo. Sí, vamos a ir viendo ciertos elementos que recorren, que unifican, digamos, las 4 secciones narrativas o las 4 generaciones. Entonces, salta para resaltar en los ciclos patriarcales. En primer plano es una historia de familias. Trata de diferentes ángulos el problema familiar. En el ciclo de Abraham, por ejemplo, son reiterativos las relaciones padres e hijos, de un padre hacia los hijos, y es como más lo que se ve. En el otro ciclo, en el ciclo de Jacob, por lo menos prevalecen más las relaciones entre hermanos. Son más notorios los conflictos entre hermanos. En el ciclo de José también las relaciones entre hermanos es un punto importante. Sin embargo, el ciclo de José se caracteriza por la reconciliación de los hermanos. O sea, las relaciones que venían rotas desde el ciclo de Jacob, los hermanos en conflicto que venden a José y todo lo demás, no se resuelven en el ciclo de Jacob, sino que se resuelven en el ciclo de José. Y en el ciclo de José también se ve cómo la familia desemboca en un pueblo. Vamos a ver Génesis 50-20. Tengo una pregunta. Estaba viendo una clase acerca de Génesis en un seminario virtual y explicaban que realmente habían el ciclo de Abraham y el de José. Y dicen que Isaac... Listo. Y entonces decían que el ciclo de Isaac no era un ciclo, sino que mostraban a Isaac como que complementando la historia de Abraham y complementando la historia de José, pero que en sí Isaac no tiene como un ciclo. Algo así fue lo que yo entendí, como que de pronto Isaac simplemente hace parte de la historia de Abraham y hace parte y complementa la historia de José, pero que Isaac en sí no tiene un ciclo. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto a eso? O no sé si decirle ciclo, porque es que estamos dividiendo, ¿cómo es la palabra hebrea que estamos usando para ciclo? Por Toledot. Toledot. Ellos explicaron en el video acerca del Toledot, pero que la división que ellos estaban haciendo era distinta, que no se estaban guiando por el Toledot, sino como por generaciones, creo que era, no recuerdo cuál era la palabra técnica que ellos usaban. En las, digamos que las divisiones no es una discusión nada pacífica, porque
el problema de las delimitaciones tiene varios criterios. Algunos prefieren hacer el criterio de delimitación temporal. Entonces, ubican los ciclos de acuerdo a la vida de los patriarcas. Que usted se va a dar cuenta que, por lo menos, como el ciclo de Abraham no comienza exactamente con la vida de Abraham, pero sí termina con la muerte de Abraham, en el capítulo 25. Otros usan las delimitaciones de las generaciones. Otros combinan para dividir trama y delimitación temporal o delimitación espacial o por Toledot. Yo prefiero utilizar la delimitación por la trama, es decir, porque inicia una historia y algo se resuelve. Lo que pasa es que las tramas van enlazadas. O sea, realmente, si usted ve en el ciclo de Abraham, aparece Isaac porque anticipa lo que va a hacer. Pero yo uso el criterio de que el ciclo de Isaac tiene una delimitación de comienzo. Por lo menos en esta, vamos a leer 25:19. Génesis 25:19. Y aunque sí es cierto que el ciclo de Isaac no es un ciclo muy demarcado, o sea, no es un ciclo muy estructurado y la trama es muy episódica, pero pienso que de todos modos guarda una cierta identidad, porque por lo menos las promesas que se le dan a Abraham se le ratifican a Isaac. Entonces ese es un criterio que yo utilizo para decir si hay una diferencia, porque si lo ubicamos en el mismo ciclo hubiera sido suficiente con que las promesas dadas a Abraham ya se entendía que el hijo las tenía. Pero la repetición de la promesa, la ratificación del pacto con Isaac, pienso que lo ubica en un escenario particular a él. Y así, entonces yo utilizo el criterio de una trama y el criterio de la promesa. Algunos autores hablan que solamente son 3 ciclos patriarcales, porque no delimitan el de Isaac. Y así, por algunos otros criterios. ¿Por qué considero que sí debe abrirse un ciclo? Porque si usted ve el versículo 19 del capítulo 25, ¿qué dice? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces, fíjese que en esta otra traducción que yo tengo dice, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, une el ciclo de Isaac al ciclo de Abraham, pero al mismo tiempo lo está separando, porque está diciendo, estos son los descendientes de Isaac, pero los une. O sea que si hay una unidad, digamos que hay un episodio diferente, y el ciclo vendría a terminar en 26:35, cuando dice 27:1. Que es el comienzo del ciclo de Jacob. Isaac era ya anciano y sus ojos se habían nublado tanto que ya no veía, entonces llamó a Esaú, su hijo, y comienza Isaac a transmitir la bendición de la promesa que él había recibido. Entonces, bajo ese criterio de que hay una identidad en Abraham al recibir la promesa, hay una ratificación de la promesa de Isaac y hay un traspaso de la promesa de Isaac a Jacob. Entonces yo pienso que no debe anularse ese ciclo de Isaac. ¿Usando cuál criterio? El criterio de una unificación de la trama por el pacto. Porque de hecho, fíjense que en José no hay una ratificación del pacto. Pero son discusiones interesantes porque son diferentes criterios para estructurar y delimitar, donde uno tiene que posicionarse dentro de alguna de esos, obviamente con una razón justificada. Me parece que en Génesis 12, que creo que usted lo leyó ahorita, hay como una rectificación de una promesa, pareciera.
en el mismo pasaje. Es decir, que eso va del 1 al 8, si mal no estoy. El 1, exacto. Y ahí, en esos capítulos, pareciera como una confirmación de la promesa. ¿Sí? Acuérdense que Porque lo que observamos ahí es que, bueno, el Señor se le aparece, es una sorpresa Claro. para Abraham que el Señor se le haya aparecido. En principio le dice, hay una promesa para ti, es esta y esta. Es decir, se la describe inclusive, él le describe la promesa. claro, Y después hay unos versículos que pareciera donde da la impresión, es decir, se la confirma. O sea, vuelve otra vez, le dice, esta es la promesa. Es como una confirmación dentro de 8 versículos que están ahí. ¿sí? claro. Y recuerden algo, que la promesa de Abraham retoma una promesa también más antigua, la de Génesis 3:15. En ti y en tu simiente, en la simiente de la mujer, todo otro, aparece el Hijo otra vez. Y esa promesa va hasta el Nuevo Testamento en el Hijo de Dios. El Hijo de Abraham es una figura del Hijo de Dios. Entonces, de ahí uno establece, digamos, o por eso uso un criterio distinto al que sé que manejan varios hermanos sobre los ciclos, no independizando el ciclo de Isaac. Ciertamente, Isaac no es un personaje muy destacado dentro del ciclo de los patriarcas. Casi que fue una especie de niño mimado. O sea, es una historia obviamente muy dependiente de la de su padre. Pero al ser ratificado en él el pacto, entonces ya tiene una independencia ahí. Pero sí, uno ve como uno lee el ciclo de Isaac y no hay como eventos muy sobresalientes, diferentes por lo menos al ciclo de José, y en fin, es un ciclo como más, que pasa como sin una trama muy, uno lo pasa y ni siquiera se da cuenta. Pero sí es, creo, importante tenerlo en cuenta. Los encuentros con Dios en la historia de Abraham son muy relevantes. Y el tema de promesas y el tema del pacto marca el rumbo de la historia de Abraham. Y los itinerarios. Entonces, vamos a ver las promesas divinas en los patriarcas y cómo las promesas, algunas promesas aparecen más relevantes en algunos patriarcas y otras en otros. Necesito que por lo menos veamos en el ciclo de Abraham, la promesa de un hijo es relevante, muy relevante. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Taré ya nos adelantó un problema. Abraham, Dios le hace la promesa, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero antes nos habló de un problema que tenía Abraham. Su esposa era estéril. O sea que hay un obstáculo al desenlace, al cumplimiento de la promesa. Hay un nudo que debe desenlazarse. Y ese nudo será importante para toda la trama de Abraham, porque el mismo Abraham es consciente. Y Abraham pensaría en algún momento, mi heredero será Lot. De hecho, uno puede llegar a pensar que por eso Abraham se lleva a Lot. Dice, alguien tiene que quedar, cuando yo muera, un varón tiene que quedar al frente de mi herencia, mi sobrino. En otra parte, cuando el Señor le hace la promesa en ti y en tu simiente, el mismo Abraham le dice al Señor, ¿será este siervo Abimelech, creo que es? Porque, Eliezer, el damaseno. Será él porque yo no puedo tener hijos. Y el Señor le dice, no, en ti y en tu simiente. Después Sara también diciendo, pero ¿cómo? ¿Será por medio de mi esclava? Y sale todo el problema de la esclava y de nuevo el Señor ratifica, no, en ti y en tu simiente. Hasta que se cumple la promesa de Isaac. Ahí hay toda una gama de situaciones del ciclo de los patriarcas, donde el ciclo del patriarca Abraham se caracteriza por resolver el asunto de cómo es que se va a cumplir la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham si Abraham no tenía descendiente. Entonces el hijo se vuelve esencial ahí. Ahora, imagínense el obstáculo del hijo cuando ya no fue Lot, no fue el siervo, no fue Ismael,
Y de pronto el Señor le dice, sacrifica a tu hijo. Miércoles, ¿cómo así, man? ¿Y ahora cómo solucionamos este inconveniente? Cuando Abraham ya dice, ahora sí, ya está asegurada la promesa porque ya está el hijo, viene el Señor y le dice, sacrifícame a tu hijo. Ya, esto sí, ya se acabó el asunto. No hay cumplimiento de la promesa. Pero resulta que el hijo apuntaba a una realidad mayor, y es a la realidad de la resurrección y a la realidad de la expiación, como lo interpreta el texto de Hebreos, donde dice que Abraham en sentido figurado lo volvió a recibir vivo, porque Dios se lo entregó. En un sentido, el día que Dios dijo, sacrifícalo, murió. Al día siguiente, Abraham sale y llega a los 3 días al monte. El tercer día, el hijo es reemplazado por el cordero. En ese sentido, revivió. Miren todos los simbolismos que hay ahí. En el relato de Abraham es muy marcado que Dios le dijo, tu hijo primogénito, tu hijo amado. Textos que aparecen, una identificación de Jesús muy clara. Tu hijo, mi hijo amado, mi hijo primogénito. Entonces ahí vemos cómo los ciclos patriarcales apuntan al Nuevo Testamento. No nos podemos detener a mirar todas, digamos, las llamadas que nos hacen hacia el Nuevo Testamento, pero sí vemos en esa parte. El hecho de la fe de Abraham de responder a la iniciativa de Dios es algo que Pablo va a hablar en Romanos 4. Entonces, la promesa divina de un hijo. Génesis 15:4. Vamos a tratar de ir muy rápido para poder leer por lo menos las promesas que unifican las 4 tramas. Génesis 15:4 dice, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que salga de tus entrañas, él será tu heredero. Respondiendo Dios a la pregunta de Abraham, donde en el versículo 2 le dice, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa, y uno no nacido en mi casa es mi heredero. Entonces el Señor le dice, no será tu heredero él, sino uno que nazca de tus entrañas. 16:11, donde le dice, y el ángel del Señor le dijo, note algo, ¿quiénes están dando las promesas? O las da Dios o las da un ángel, lo que indica que el cumplimiento de la promesa es sobrenatural, es un asunto de Dios. Y el ángel del Señor le dijo además, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y de nuevo, ahora fue la promesa del hijo a la concubina a Agar. Entonces, la trama del hijo. Entonces ahí se ve el tratar de que se cumpla la promesa buscando la alternativa del hijo. 17:6, el problema del hijo, cómo va recorriendo todo el ciclo. 17:6 dice, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. La promesa del hijo. En el 17:16, y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Refiriéndose a Sarai, y será madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella, de la que ya había dicho que era estéril. Y da el relato, va hasta el versículo 21. Vamos a leer desde el 19. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. ¿Ya ve? Y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él.
Ya ven el asunto, este es otro eje que recorre los ciclos de los patriarcas, el pacto. Y estableceré mi pacto con él. Es decir, Abraham y no Ismael, el hijo de la esclava, será el que herede las promesas y el pacto. Y ojo que está hablando de el pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y le aclara, y en cuanto a Ismael te he oído, y aquí lo bendeciré y le haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, y etcétera, etcétera, pero el del pacto será Isaac. 18:10, donde dice, vamos a leer desde el nuevo, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Se acuerdan? Y viene Sara, se ríe y todo lo demás. Y los ángeles dicen, sí, te has reído, pero ratifica. 14, versículo 14. A la pregunta de Sara, donde ella dice, concebiré en verdad, y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Pregunta el ángel. Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Y Sara niega, que se ríe, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo el problema del hijo es característico del ciclo de Abraham. La promesa de la descendencia, 12:2, Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 13:16. Donde dice, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Esa es una promesa que se le hace a alguien que tiene una esposa estéril. 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y así, 16:10, donde le dice, y el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia y no se podrá contar por su multitud. En fin, la promesa de los descendientes está en el capítulo 21 del 12 al 13, en el capítulo 22 del 16 al 18. Esa es la promesa de los descendientes en el ciclo de Abraham. En el ciclo de Isaac está en 28:14. Mire algo y vea lo importante de la división. 28:14 le dice ya a Isaac. Vamos a leerlo desde el 13. Y aquí el Señor estaba sobre ella y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es en Jacob, es 26:4, me equivoqué. Esa sí es la promesa a Jacob, es 26:4. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está hablándole a Isaac.
Entonces a Isaac se le ratifican, mire usted, las promesas que Dios le hizo a Abraham. Se les van ratificando. Vamos a leer 35:15. Ah, no, perdón. 28:14. 35:11. Jacob, la promesa de la descendencia. Jacob, al darle la bendición a Isaac, viene y le dice, entonces Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y habita allí y haz un altar, en el versículo 35. Después viene y dice en el versículo 11, también le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y una multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Ese es 35:11. Entonces, quiero que vean cómo la promesa de un hijo es característica de Isaac. Sí, 35:11. La promesa de descendientes se le da a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ya ven? Une. Pero ¿de dónde depende la promesa de la descendencia? De la promesa del hijo. Si Abraham tiene el hijo y el hijo tiene hijo, entonces es posible la descendencia numerosa. Por eso el ciclo del hijo de Isaac no es como tan fácil de limitarlo. Porque en Isaac, en el nacimiento de Isaac y en los hijos de Isaac se está cumpliendo la promesa a Abraham. Pero también ya llega una parte donde pasa Isaac a recibir él directamente las promesas de su padre Abraham. Pero obviamente van muy unidos, o sea, no se pueden desligar ese ciclo así como así. La promesa de acompañamiento. Miren cómo aparece en 26:3. Referida a Isaac, acompañamiento de Dios. Sí. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Dios le dice a Isaac, si te quedas aquí, yo estaré contigo y te bendeciré. Veamos ahora 28:15. Está hablándole ahora a Jacob. Miren el 28:5. Entonces Isaac despidió a Jacob y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y en el versículo 13, miren lo que dice, y aquí el Señor estaba con ella, ese es el de la promesa. En el 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Note esa promesa de yo estoy contigo. Esa promesa resuena en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Miren la implicación de eso. El Dios de Abraham que le dice a a Isaac y a Jacob, yo estaré contigo, yo iré delante de ti
es el mismo Dios el que aparece diciendo, yo estaré contigo en los evangelios. Entonces, el ciclo de los patriarcas muestra, ahí hay un traspaso. Es el que está diciendo, yo estoy contigo, es el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ahí vemos cómo el Dios que acompaña en la peregrinación de su pueblo. Por eso de Abraham siempre se dijo que fue extranjero y peregrino. Así de todos nosotros se dice igual, somos extranjeros y peregrinos. El libro de Hebreos explica que no porque Abraham no haya tenido tiempo de volver a su tierra si así lo hubiera deseado, sino porque Abraham entendió que la promesa no era una simple tierra, sino una ciudad celestial. En ese sentido, todos nosotros somos extranjeros y peregrinos, y nuestro peregrinaje es hacia el reino de los cielos. Y en ese peregrinaje somos acompañados por Dios. Yo estoy contigo. Se repite la promesa. 31:3. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Y así. Entonces hay ciertas promesas que unifican las tramas. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te daré esta tierra, tu descendencia, 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 tierra, tierra, tierra. O sea, va unificando. Entonces, por eso los ciclos de los patriarcas, aunque sean independientes, van unidos por la misma trama. Las promesas y el pacto. Porque siempre que dice, yo estaré contigo, es aludiendo al pacto. De hecho, es una trama que incluso uno puede observar en el libro del Éxodo. Cuando Dios aparece a Moisés, lo que le dice es, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En virtud del pacto con ellos, yo los traeré a esta tierra para que se cumpla el pacto con Abraham. 400 y pico de años después. Entonces, son las promesas unifican los ciclos. La promesa de bendición es igual, aparece en el capítulo 12, de versículos del 2 al 3, dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldigan maldeciré. Vamos a leer 26:4. Donde dice, y multiplicaré tu descendencia a Isaac como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Descendencia, tierra, bendición. Son promesas. Son las diferentes. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Lo que ya le había dicho a Abraham. Entonces, las promesas divinas de un hijo para Abraham, lo que desencadena la promesa de los descendientes para Isaac, Jacob, y que ya se ve algo del rasgo del cumplimiento en José, donde ya hay un pueblo numeroso. Miren que el faraón, digamos que en su expresión, atestigua algo del cumplimiento. Dice, ya este es un pueblo muy numeroso. Si sigue creciendo así, va a ser más poderoso incluso que nosotros. Y por eso el faraón quiere destruir la promesa, destruyendo a los descendientes. Cosa que también pasó con nuestro Señor. Destruir la promesa, destruyendo los descendientes. La matanza de los niños, la matanza de los niños acá también en el Nuevo Testamento. Exacto, el hijo, la línea de la promesa. Entonces va recorriendo, es un hilo que recorre toda la Biblia. Porque después en Gálatas Pablo explicará y dirá, porque en ti y en tu simiente, y Pablo aclara, y no dice simientes como si se tratara de muchas, sino simiente porque es una, y es Cristo.
Entonces vemos como el hilo del hijo de Abraham, el hijo amado de Abraham es el hijo amado de Dios. Es un tipo del hijo amado de Dios. El sacrificio de Isaac viene siendo un tipo del sacrificio de Jesús. Cuando en Juan dice, y Abraham vio mi día y se gozó, y todo el mundo dice, pero si tú no tienes ni siquiera 50 años. Y se refiere al sacrificio, dice, que Abraham vio lo que yo iba a hacer. ¿Por qué? Porque en el primer pacto, el hijo es reemplazado por el cordero, ¿cierto? Que Dios proveyó. En el nuevo pacto, el cordero es reemplazado por el hijo que Dios proveyó. Hay una inversión. Acá el hijo fue redimido por la sangre de un animalito, pero eso anunció que este hijo no era perfecto. En cambio, el Hijo de Dios sí era perfecto y no podía ser reemplazado. Y así se da en el eje del Hijo, y note la importancia de las genealogías. Por eso Mateo comienza diciendo que Jesús es hijo de Abraham, porque está uniendo el hilo de la promesa. ¿Ya ve? Se cierra el ciclo ahí. Sí, es en el Nuevo Testamento donde realmente, incluso la promesa que viene de más atrás, de Génesis 3:15, de la simiente, que pasa por la simiente de Abraham, Isaac, Jacob y todo lo demás y el pueblo, pero esa es la importancia. Entonces, la promesa del Hijo recorre toda la Biblia. La promesa de la asistencia divina recorre toda la Biblia. Así como Dios le dijo, yo estaré contigo, ve. Así Dios le dice a sus discípulos, yo estaré con vosotros, vaya. Y se cumple a todas las naciones. Porque fíjense, en el primer pacto no se cumple a todas las naciones. ¿Cuándo se cumple a todas las naciones? En el nuevo pacto, cuando los discípulos van a todas las naciones, pero cumpliendo lo que Dios le había anunciado a Abraham. O sea, el personaje central es Cristo en toda la Biblia, donde Él empieza el pacto, Él lo termina, Él lo culmina, cierra el ciclo de la Claro. promesa. La promesa de la tierra va a anunciar entonces la promesa de una nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Y así, uno va viendo una unidad impresionante. Por eso decía en la primera clase, si usted entiende el antiguo pacto, usted tendrá el andamiaje para entender el nuevo pacto. Si no, no va a haber nada ahí. No va a saber por qué Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No va a saber por qué Mateo comienza su genealogía por las dos promesas de la descendencia. Mateo comienza, Jesús es el hijo de Abraham, el hijo de David. Él no se salta todos los intermedios por ninguna razón, porque a David también se le dijo, te daré un hijo que se sentará en tu trono para siempre. Pero nosotros sabemos que la genealogía, el reinado de David había terminado hacía muchos siglos. Pero el hijo de David, de la línea de Judá, era Cristo. Así que Mateo cierra diciendo, en Jesús se cumple la promesa de Abraham a todas las naciones. Y en Jesús se cumple la promesa del reinado de David. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El que está hablando es el descendiente legítimo del rey David. Y su reino será uno que jamás será conmovido. El reinado de David cae entonces bajo el hombro del Mesías, el hijo de David. En Lucas. Bueno, ya usted ya vio por dónde iba. Decíamos que la genealogía se repite en Lucas, pero ya de una manera estructurada, de una manera diferente. Claro, porque la teología de Lucas es diferente. La teología de Mateo el eje es, como habíamos dicho, Abraham y David. La herencia, el hijo de David y el hijo de Abraham esas dos promesas caerían en el Hijo de Dios. Fíjense lo interesante, en el Hijo de Dios. Pero
En Lucas hace una introducción diferente y él va a mostrar cómo Jesús es el nuevo Adán. Por eso la genealogía de Lucas retrocede. Adán, Abraham, David. De nuevo dice, claro, Jesús recoge la promesa de Abraham y la de David, pero también es el nuevo Adán. Entonces por eso retrocede más y comienza desde Adán, o mejor dicho, termina en Adán, porque la hace inversa. Termina en Adán, Jesús es hijo de Adán. Entonces ese es un punto importantísimo, porque nos une con el Génesis también. De hecho, la teología de Pablo en el capítulo, fíjense algo, la teología de Pablo en el capítulo 4 es una teología desde Abraham. La justificación por fe, el padre de la fe, etc. Y en el capítulo 5 es una teología desde el Génesis, desde Adán. Jesús como el nuevo Adán. Entonces ahí vemos la importancia del Génesis en todo el Nuevo Testamento. Hermanos, ahí como cuando dice la Biblia de que así como el pecado entró por un hombre, Claro, y lo lleva a Cristo. lo lleva a Cristo. Amén. Entonces, el heredero legítimo de todas esas promesas nos va a llevar hasta el Nuevo Testamento. Hasta allá vamos a llegar. Y ahí uno nota que el recorrido de Abraham no era un recorrido meramente geográfico, sino que era un itinerario espiritual. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y ve, lo llama a caminar, pero a caminar siguiéndolo a él. Y todo el pueblo de Israel en todo el Pentateuco va atrás, caminando tras el Señor, caminando tras la nube, caminando detrás de la columna de fuego. Porque el Señor venía diciéndole, síganme, vengan detrás de mí que yo voy delante de ustedes. Cuando el Señor llega, y desde esas tradiciones de seguir, de caminar detrás de Dios, cuando el Señor llega y dice, síganme a mí, eso tiene un significado muy profundo. No es un simplemente caminen detrás de mí. Para un pueblo que tenía la conciencia de ser guiados por Dios y de ir en un peregrinaje, el andar detrás de era significativo de que Dios iba con ellos. Cuando el Señor aparece y dice, vengan detrás de mí, hay una metáfora también de ir detrás del Señor. Y fíjense que la idolatría en el libro de los Reyes y todo lo demás se habla como no vayan detrás de los dioses extraños, no caminen detrás de los dioses extranjeros. Pero cuando el Señor se presenta y dice, caminen detrás de mí, síganme, también hay toda una tradición de qué significa eso, que se entiende a la luz del primer pacto, de ese recorrido, de ese itinerario. En el recorrido de Abraham siempre Dios le acompañaba. En el recorrido de los discípulos siempre Dios les acompaña. ¿Ya ve? Hay un recorrido también espiritual. Entonces los itinerarios no simplemente son cambios geográficos, sino que en cada estación Dios aparecía, en cada estación Dios ratificaba promesas, en cada estación Dios animaba, sigue, regresa, anda. Era un peregrinaje donde Dios se les guiaba. No vayas allá, quédate aquí. Ya es tiempo de que regreses, ven que yo te acompaño. Ahora vamos a tal parte, quédate aquí, muévete, allá no, acá esto. Hay una presencia continua de Dios en todos los patriarcas. Dios les va acompañando. Y Dios va apareciendo. Ya ven, y en el Nuevo Testamento uno puede ver cómo el Señor camina con su pueblo también. Ya no en manifestaciones como nubes y todo eso, sino que Dios camina en medio de su pueblo en la encarnación. En el Evangelio de Marcos vemos al ciego Bartimeo pidiendo limosna junto al camino. Y cuando Cristo trata con su vida, dice el evangelista, ahora Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Miren algo, Entonces, esa es es una analogía. claro. El ciclo de Abraham comienza con una palabra de Dios. En Génesis 12. Y el ciclo
de Abraham también termina con las palabras de Dios despidiendo a su siervo. Entonces, es un itinerario que comienza con Dios y termina con Dios. Como usted decía, hay unas precisiones en el Antiguo Testamento, de ves acá, pasa ahora de aquel lado. Una de ellas es, por ejemplo, Deuteronomio 2, donde le dice a través de Moisés, dejen de estar dando vueltas a las montañas de Seir, vayan al norte. Geográficamente era así. Ahí era la tierra prometida geográficamente. Pero me parece también que en el Nuevo Testamento también hay unas precisiones, porque en la persecución de los bebés, cuando la orden de Herodes, José recibe una impresión, dice, No ves, vayas, vais no. a Egipto, y tiene una manifestación. Tiene creo que es una visión o sueño, no recuerdo. Bueno, En sueño, creo que el sueño. Y vemos en el ministerio de Pablo, vemos la visión del macedonio. Es algo muy preciso, ¿sí? Ve. Entonces me parece que en el Nuevo Testamento también hay unas precisiones. Es decir, no Dios sé. está dirigiendo la historia de su pueblo. Entonces, desde esos ejes, como les digo, no podemos desarrollar todos los puntos que tiene cada uno de los ciclos y hemos dicho por lo menos que en el ciclo de Abraham uno puede rescatar que está la doctrina de la justificación por la fe, como Pablo la interpreta, que está la doctrina de la resurrección, como Pablo la interpreta en Hebreos, que está la doctrina de Cristo como la simiente de Abraham, como Pablo la interpreta en Gálatas, que está la promesa de cielos nuevos y tierra nueva como Apocalipsis lo abre, que en Apocalipsis, en fin, hay muchos aspectos que no vamos a evaluar. Quisiera que se investigara cómo une los ciclos patriarcales el pacto. El pacto que Dios hace con Abraham, se ratifica con Isaac, se ratifica con Jacob, y hay una parte del cumplimiento en José, donde José termina con un pueblo. ¿Sí ve cómo Abraham, familia, Isaac todavía una familia, Jacob ya una tribu, José un pueblo? ¿Sí ve la progresión? El tema de Jacob ya ese pueblo tiene nombre. Claro, ya tiene el nombre, ya es, aunque es un pueblo tribal, por tribus, ya hay y en cambio ya en José sí se ve un pueblo numerosísimo, como la promesa que Dios le venía haciendo ya a Abraham, de un pueblo que no se podría contar. Hermano Duber, pero también, no sé qué le merece a usted esto, qué comentario. Hay unas cosas, bueno, como usted lo ha descrito y los demás hermanos pues han puesto los ejemplos, pero como decíamos, bueno, hasta el nombre está dado a través de Jacob, bueno, Israel. Pero resulta que desde el punto de vista histórico, pues eso no estaba, bueno, descrito, digamos, no sé, no está descrito de una manera muy precisa. Pero, por ejemplo, la conformación o la designación, o mejor, el reconocimiento de Israel como Estado llega solo a partir del año 1948. O sea, ¿qué le merece a usted? ¿Qué comentario nos tendría? Porque son cosas que hasta allá pues no llegó la Biblia. Pero ese mismo pueblo, es decir, alcanza solo hasta 1948, es decir, ese reconocimiento como Estado. ¿Qué podríamos decir de eso? Hay que hacer una distinción, ya para terminar, entre lo que Pablo distingue el Israel de Dios y el Estado de Israel, que ya a partir del Nuevo Testamento no es lo mismo. Porque acuérdense que en el Nuevo Testamento, por lo menos Romanos 11, ya dice que Israel es judíos y gentiles que creen en el Mesías. En Efesios 2 es judíos y gentiles que creen en el Mesías. Entonces hay que hacer de ahí en adelante una distinción entre el Estado y el pueblo. El pueblo de Israel, que vendrían a ser tanto judíos como gentiles que entran al pacto. Pero ese es un tema interesantísimo. Se podría decir que perdió los beneficios la nación de Israel. Se podría decir que se cumplió lo que Dios había anunciado, que el beneficio no se quedaría en solo un pueblo, sino a todos los pueblos, porque la promesa es el Mesías. Entonces se utilizó en un tiempo a un pueblo para bendecir a todos los otros pueblos,
como Pablo lo dice en Romanos capítulo 11. Y Efesios también, Efesios 12, 2:14 que dice, Sí, que en ti ya lo se miramos. derrumbó la pared intermedia, ahora todos somos hechos conciudadanos y miembros de la familia de Dios, la misma de Abraham. Sí, dice, pero en el mismo es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando Entonces, la pared. Las promesas son para el pueblo, entendiendo todos los creyentes en todas las edades, en todas las naciones del mundo, de toda tribu, lengua y nación. Entonces vamos a orar para terminar. Bendito Dios.